implementación del TEMEC y le damos la bienvenida también al juez Vaz Herrera, a quien le agradecemos mucho esta oportunidad para dialogar sobre la implementación de la reforma en materia de justicia laboral que el Poder Judicial de la Federación lleva a cabo en el ámbito del Consejo de la Judicatura Federal. En esta comisión especial reconocemos que la implementación de las reformas a la Constitución y al orden jurídico secundario en materia laboral y particularmente en el campo de la impartición de justicia del trabajo constituyen un ámbito implícito en el seguimiento y la ejecución de los compromisos que como país asumimos con el TEMEC. Existen adecuaciones legales que son parte del entramado de acuerdos para la exitosa implementación del Tratado Regional de Comercio e Inversión para América del Norte, y en ese sentido nos interesa conocer el proceso de implementación de la reforma judicial en materia laboral para valorar y anticipar eventuales situaciones críticas que podrían generar escenarios de tensión o de responsabilidades eventuales para el Estado mexicano o ser objeto de controversias en el marco de la ejecución del tratado, tanto a nivel federal y en la medida de su perspectiva, juez en el ámbito local. En diciembre pasado, por ejemplo, la Junta Independiente de Expertos Laborales para México de Estados Unidos planteó diversas preocupaciones sobre los avances de la reforma laboral, que de no atenderse oportunamente podrían significar la activación de paneles laborales en el mediano plazo. Conocer a detalle los avances en la implementación de la reforma en esta materia nos permitirá estar preparados, ser parte de la defensa de los intereses nacionales en el marco del acuerdo regional ante eventuales diferencias y controversias con nuestros socios comerciales. Nos interesa en ese sentido que en esta reunión de trabajo podamos iniciar un diálogo recurrente entre esta instancia parlamentaria y la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal que usted encabeza. En esta comisión especial sabemos que la implementación exitosa del TEMEC requiere de la colaboración y la coordinación entre todos los ámbitos involucrados, los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, el sector privado, el sector social y la sociedad civil. Y en ese sentido le manifestamos nuestra disposición de trabajar en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal en seguimiento a esta relevante tarea que realiza la implementación de la reforma judicial laboral. Le reitero nuevamente el agradecimiento a esta comisión por su participación en esta reunión de trabajo y por su conducto, por favor, al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Le damos en ese sentido la palabra, maestro Jonathan Vaz Herrera, y estamos atentos a lo que nos quiera compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Estimados senadoras y senadores de la comisión, antes que nada agradecer la invitación para poder tener esta charla con ustedes el día de hoy. Efectivamente, soy titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral del Consejo, cargo que desempeño desde el 1 de enero del año pasado. Conforme al orden del día que me hizo favor de compartir el licenciado Morelos Canseco, en primer término voy a hacer una presentación de qué implica la reforma laboral, cómo se ha implementado al interior del Consejo de la Judicatura y evidentemente poder atender todas las inquietudes que ustedes pudieran tener. No sé si puedo compartir mi pantalla, por favor. Y si ya la están viendo todos. Ya la vemos. Perfecto. La reforma en materia de justicia laboral tiene un primer origen que fue, como ustedes saben, la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017. Esta reforma constitucional tuvo como objetivos fundamentales garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva, y garantizar la igualdad de partes dentro del procedimiento y aumentar la certeza jurídica y la confianza en la justicia laboral. Uno de los principales cambios que se dieron en la justicia laboral es que, por regla general, se estableció una etapa conciliatoria ante un ente administrativo antes de llegar a juicio, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al que me referiré un poco más adelante. Derivado de la reforma constitucional, también como ustedes saben, hubo varios trabajos legislativos que culminaron con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, publicada el 1 de mayo de 2019,
que básicamente lo que implica esta reforma es tratar de propiciar el contacto directo de juezas y jueces con las partes mediante la implementación de juicios orales donde rige el principio de inmediación, establecer procedimientos mucho más cortos, con lo cual se reduce la sustanciación de los juicios laborales, y a la par implementar un modelo procesal público gratuito oral con este énfasis en el esquema conciliatorio que les mencionaba, que por regla general se tiene que agotar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto obviamente a nivel federal, antes de acudir a los tribunales federales. El sistema se replica a nivel local. Todos los tribunales locales, como ustedes saben, la materia de derecho del trabajo, la distinción entre lo federal y lo local depende del tipo de industria en la cual esté elaborando el trabajador. Entonces, el modelo de justicia laboral implicó el cambio federal para establecer este Centro Federal de Conciliación, que además lleva todos los temas relacionados con el registro de sindicatos, contratos colectivos y demás. Y a nivel local están, bueno, los tribunales locales y sus propios centros de conciliación, que ellos no realizan funciones registrales. En la reforma de 1 de mayo de 2019 importa mucho el tema del régimen transitorio al que me quiero referir brevemente. Conforme a este régimen transitorio, dentro de los 45 días siguientes a la publicación de la reforma, la Secretaría del Trabajo tenía la obligación de expedir unos lineamientos de operación y convocatoria de la primera sesión del Consejo de Coordinación de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que es, digamos, el órgano que se encarga de verificar a nivel federal y a nivel local todo lo relacionado con la implementación de la reforma. Me voy a referir a él un poco más adelante. Dentro de los 6 meses siguientes a la reforma se tienen que revisar los resultados del plan y programas para la conclusión de los asuntos en trámite que se encontraban ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ante las juntas locales de conciliación y arbitraje. Como ustedes saben, pues ellos conocían los juicios laborales hasta antes de que entrara en vigor la reforma, y de hecho ellos siguen conociendo de todos los juicios laborales que se encontraban en trámite hasta antes del inicio del nuevo sistema de justicia laboral, y las juntas tienen la obligación de concluir esos procedimientos en trámite, dado que los tribunales laborales federales y locales iniciamos con carga cero a partir de que inició la reforma. Dentro de los 90 días siguientes se tenía que expedir el protocolo para verificar la consulta de los contratos colectivos vigentes a personas trabajadores. Entre los 120 días, la presentación al Consejo de Coordinación de Implementación de la Reforma del plan y programa de trabajo para concluir los asuntos en trámite. Dentro de los siguientes 6 meses, la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 240 días después, la adecuación de estatutos sindicales para elección de directivas vía voto directo, personal, libre y secreto, que es uno de los principales aspectos de la reforma en materia de derecho colectivo. Un año después de la reforma, ajustar las organizaciones sindicales al procedimiento de 30% de mayoría de trabajadores mediante voto directo, personal, libre y secreto, para obtener esta constancia de representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que eventualmente les permite acudir a juicio. Dentro de un año y medio, el traslado electrónico de los expedientes de las asociaciones sindicales, tanto a nivel federal como local, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dentro de 2 años, que era, digamos, mayo 2021, el inicio de funciones del Centro Federal y la creación de una plataforma informática en materia de seguridad social para consulta de los tribunales laborales. 3 años después de la reforma, esto era 2022, la entrada en funcionamiento de los centros de conciliación y tribunales locales junto con el traslado físico de expedientes, y 4 años después de la reforma, el plazo máximo, que era para 2023, la entrada en funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con las facultades conciliatorias y la instalación de los tribunales laborales federales del Poder Judicial de la Federación. Derivado de esta reforma constitucional de 2017, y antes de que viniera la reforma legal de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal se adelantó y mediante acuerdo del Pleno publicado el 11 de mayo de 2018, se creó la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral que actualmente presido, y las facultades de esta unidad son básicamente coordinar las acciones al interior del Consejo indispensables de planeación, capacitación, difusión, estudios y proyectos normativos, reorganización institucional, asignación, ejecución y comprobación del presupuesto necesarios para la implementación de la reforma laboral. Lo que es muy importante del Consejo de Coordinación de la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral, al que me refería hace un momento, que se prevé en los artículos transitorios, es que es un órgano colegiado que preside la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con el titular de la Secretaría de Hacienda,
un representante del Poder Judicial de la Federación, un representante de la CONAGO, un representante de la CONATRIF y un representante de la Comisión Nacional de Secretarios del Trabajo. Este órgano tiene facultades básicamente para constituirse como una instancia nacional de consulta, planeación y coordinación para establecer la política y la coordinación nacional necesarias para implementar, tanto a nivel federal como local, el nuevo sistema de justicia laboral. Este consejo ha sesionado en 2019, el 31 de mayo, el 5 de julio, 27 de septiembre y 29 de noviembre, y en 2020, el 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 16 de octubre. Me refiero en específico a este Consejo de Coordinación de Implementación de la reforma, porque como se los mencioné hace un momento, los transitorios preveían que a nivel local los tribunales tienen que estar listos en un plazo de 3 años. Esto es 2022, mientras que a nivel federal los tribunales tienen que estar instalados en 4 años, esto es 2023. Sin embargo, al interior de este Consejo de Coordinación de Implementación de la Reforma, las autoridades federales y locales tomaron la decisión de no esperarse al cumplimiento de esos plazos previstos en los transitorios, sino tratar de implementar la reforma de manera gradual, lo que nos permitiría identificar áreas de oportunidad y lograr que la implementación fuera lo más tersa posible. En ese Consejo de Coordinación se definió entonces que la implementación se haría en 3 etapas y que la implementación a nivel federal y a nivel local en cada uno de los estados se haría al mismo tiempo sin esperar al plazo de los transitorios. La primera etapa de implementación contempla los estados de Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Durango, Zacatecas, Campeche, San Luis Potosí y el Estado de México, y también la apertura, que son tribunales laborales que conocen de asuntos individuales, pero también se previó la apertura del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, que tiene su residencia en la Ciudad de México y que tiene competencia nacional, aunque de inicio solo tiene competencia para conocer los conflictos colectivos que están surgiendo en los estados de esta primera etapa. Por lo que se ve, la primera etapa se estaba previsto que iniciara el 1 de octubre del año pasado. Los temas de la contingencia sanitaria nos obligaron tanto autoridades federales como autoridades locales a postergar este inicio de funciones y formalmente se prolongó hasta el 18 de noviembre de 2020, fecha en que inició funciones el Centro Federal en las facultades conciliatorias, los centros locales en los estados con facultades de conciliación, los tribunales locales y nuestros tribunales laborales federales de estas entidades, al igual que el Tribunal de Asuntos Colectivos. Destaco el caso de Hidalgo, que si bien se tenía previsto que entrara a nivel federal y local, las condiciones de la contingencia no permitieron que el gobierno local terminara a tiempo sus instalaciones y por lo tanto a nivel local no se implementó la reforma al sistema de justicia laboral. Ahora bien, la segunda etapa está prevista que inicie en este año, el 1 de octubre, y contempla los estados de Colima, Puebla, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California Sur, y lo mismo la ampliación del Tribunal de Asuntos Colectivos para ahora conocer de los conflictos que surjan en estas entidades. Y finalmente la tercera etapa contempla los estados de Jalisco, Sonora, Nayarit, Sinaloa, Yucatán, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y la conclusión del Tribunal de Asuntos Colectivos de Ciudad de México para estas entidades. ¿Cuál es la lógica que hay detrás o por qué se decidió que entraran estas entidades en primera, en segunda y en tercera etapa? Lo que se buscaba era identificar el número de litigios que existían ante la Junta Federal digamos, en materia laboral, para tratar de iniciar con aquellas entidades que tuvieran el menor número de litigios que tuviéramos estimado, y por eso es que empezamos con las entidades que tenían este número de expedientes o de ingresos conforme a la estadística de los últimos 10 años, para identificar áreas de oportunidad, tratar de mejorar la implementación de la reforma para que cuando llegáramos a la segunda etapa, tratar de mejorar todo lo que no hubiéramos podido advertir en la primera etapa y sobre todo con miras a la tercera etapa, donde ya entran los estados con el mayor número de litigios laborales, pues tener atendidas todas las cuestiones administrativas que implicaban la implementación de la reforma. La tercera etapa está prevista para el 1 de mayo del 2022. No nos esperaríamos hasta octubre,
sino que lo empataríamos con la fecha límite que tenían los estados conforme a los transitorios para instalar sus tribunales laborales. Y lo cierto es que el Consejo de la Judicatura Federal, siguiendo estos acuerdos del Consejo de Implementación de la Reforma, pues lo que hizo fue adelantar sus tiempos, de forma tal que todos los tribunales laborales federales estarán instalados también el 1 de mayo de 2022, aun cuando conforme a los transitorios teníamos hasta el 2023 para terminarlos. ¿Qué hace la unidad del Consejo de la Judicatura Federal? Bueno, presentó un plan de implementación de esta reforma que fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 7 de julio de 2020 y que tiene varios ejes rectores que son tecnologías de información y comunicaciones, que básicamente es la creación de distintas plataformas para el uso de los tribunales, plataformas que incluyen, por ejemplo, un sistema integral de gestión de expedientes que le permiten a los tribunales darle seguimiento a cómo se están comportando los expedientes al interior del tribunal, pero también es una plataforma que le permite a todas las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura saber cómo se están comportando los tribunales laborales mediante el análisis en vivo o en tiempo real de datos estadísticos, partes y varias cosas más. Otra plataforma importante que se creó para los tribunales es una calculadora electrónica de prestaciones laborales y de seguridad social. Conforme a la reforma legal, los tribunales tienen la obligación de dictar sentencia el día de la audiencia y, salvo casos excepcionales, se pueden prorrogar 5 días para emitir esta sentencia. La única forma en la que podíamos lograr esto era dotar a los tribunales de una herramienta, una calculadora electrónica de prestaciones que en ese momento pudiera identificar cuál era el salario que se estaba demandando y en automático cuantificar prestaciones, aguinaldo y demás, y sobre todo las prestaciones relacionadas con conflictos de seguridad social, donde el cálculo de las pensiones a las que tienen derecho los asegurados son bastante complejos y por eso es que les dotamos de esta herramienta tecnológica que le permite a los jueces. Yo, de hecho, ahorita me encuentro en una de las salas de juicio oral, entonces lo que le permite a los jueces pues dictar la sentencia el día de la audiencia. Tenemos el siguiente eje rector, era la creación de los juzgados de distrito especializados, que está vinculado con la infraestructura y equipamiento. Las políticas del Consejo de la Judicatura siempre son tratar de instalarnos en inmuebles propios del Consejo para generar ahorros presupuestales. Cuando no podemos, generamos esquemas de arrendamiento. El eje de defensa adecuada lo que implica es la participación del Instituto Federal de Defensoría Pública en la asesoría de los trabajadores en los conflictos laborales federales. Finalmente tenemos un eje de formación y selección de operadores que lo que buscaba era, en principio, capacitar sobre la reforma constitucional y la reforma laboral a la mayor cantidad de gente posible en todo el país. Ahorita me voy a referir a eso. Y finalmente, lanzar concursos de oposición abiertos para integrar las plazas de los tribunales, no solamente los jueces de distrito, sino todas las plazas, secretarios, actuarios y oficiales, que se sometieron a concursos abiertos de oposición. El siguiente eje es la relación interinstitucional, que tenemos prácticamente reuniones semanales con la Secretaría del Trabajo y con el Consejo y con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la creación de una unidad de peritos judiciales, que son peritos en medicina del trabajo, que tienen que estar adscritos al Consejo de la Judicatura para emitir sus dictámenes en conflictos de seguridad social, la armonización normativa de todas, digamos, las disposiciones del Consejo y finalmente los elementos presupuestales. En lo que quizá resultaría un poco más de su interés son los temas de formación y selección de operadores. Lanzamos esquemas de capacitación desde 2019 en todo el país. Hubo un primer curso que le llamamos sensibilización, que diseñó la unidad en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal. Era un curso de 9 horas que se impartió presencialmente por jueces y magistrados del Poder Judicial Federal especializados en materia laboral en 27 casos de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Hubo un total de 6.700 personas que se inscribieron a este curso, lo aprobaron 4.046 personas y tuvo lugar del 3 de julio al 27 de septiembre de 2019 en forma presencial en estos 27 estados. La sensibilización en la segunda etapa se incrementó la carga horaria, 12 horas en las mismas casas de la cultura de la cultura jurídica. Se impartieron ahora también en las sedes del Instituto de la Judicatura Federal, se inscribieron 1.924 personas y acreditaron el curso 1.272 personas. Después de este curso de sensibilización que básicamente se refería a la reforma constitucional, ya con la reforma legal publicada en mayo de 2019, se generó un curso de capacitación mucho más profundo que implicaba 40 horas de capacitación, igual en casos de la cultura jurídica. El número de alumnos se incrementó, el interés de la sociedad por conocer la reforma laboral. Tuvimos 7.989 personas inscritas, de las cuales aprobaron 3.325 personas. Se llevó a cabo de noviembre de 2020 a marzo de 2021.
Y esta actualización en la segunda etapa se inscribieron 1.836 personas, aprobaron 765 personas y tuvo lugar de septiembre a noviembre de 2020. Con posterioridad a estos cursos que básicamente eran una introducción a la reforma constitucional y profundizar en la reforma legal con estas 40 horas, el Instituto de la Judicatura se dio la tarea de generar un programa de capacitación muy completo que se llama la especialización en materia de justicia laboral, que de hecho cuenta con reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Todos los alumnos que cursan esta especialidad egresan con el título de especialistas y es un curso que tiene una duración lectiva de 400 horas más 320 horas de estudio independiente. A la primera generación se inscribieron 1.252 personas, de las cuales aprobaron 584. A la segunda generación se inscribieron 4.419 personas, acreditaron el curso 1.209 personas. Y a la tercera generación, que es la que está ahorita en curso, se inscribieron 5.621 personas, de las cuales han aprobado al día de hoy, en los módulos en los que vamos, 711 personas. ¿Qué es relevante de estas especializaciones y por qué hubo una primera y una segunda generación? La primera generación se diseñó mediante un concurso abierto de oposición, se inscribieron como 6.000 personas para poder ingresar a la especialidad, pero solo teníamos 300 lugares presenciales en el Instituto de la Judicatura Federal y son los que se admitieron y la idea era que tomaran clases de tiempo completo durante 2 meses en el instituto. Esto fue en marzo del año pasado. Se nos vino encima el tema de la pandemia y tuvimos que cerrar las actividades presenciales en el Instituto de la Judicatura. A la par, es importante mencionar que el artículo 15º transitorio del decreto de reforma de 2019 prevé que para ocupar las plazas dentro de los tribunales laborales se tienen que hacer concursos de selección abiertos y, sobre todo, que se tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso al personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Como nuestro programa era de tiempo completo, era imposible que el personal de las juntas pudiera dejar sus funciones. Entonces lo que hizo el instituto fue diseñar un esquema virtual de esta misma especialidad que le permitía a los trabajadores de las juntas, tanto federal como locales, inscribirse a la plataforma y tomar las clases una vez que salieran de sus centros de trabajo, en ocasiones en fines de semana, pero sobre todo lo que se buscaba era darles este acceso o igualdad de oportunidades. De hecho, para el concurso de selección de lo que era presencial habíamos recibido a 300 personas, mientras que para la especialidad de la Junta Federal y de la Junta Local, los presidentes tanto de la Junta Federal como de las juntas locales nos dieron los listados de sus alumnos que no se sometieron a un examen de admisión, sino que les dimos acceso a todos los funcionarios de la Junta Federal y locales para poderles garantizar la posibilidad de participar en los concursos de selección. Esto es en cuanto a la capacitación de los operadores. En cuanto a los procesos de selección, para los jueces de distrito de la primera etapa, se consideró, conforme a la estadística que nos proporcionaba la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un número estimado de ingresos que, les repito, es una proyección porque el comportamiento de juicios laborales en la Junta no tiene una curva ascendente, digamos, constante, sino que trae ciertos picos en los que se comporta de manera distinta en los últimos 10 años. Entonces, a través de la Dirección de Estadística del Consejo generamos una proyección de ingresos a la cual hay que descontar una parte muy importante que es el esquema de conciliación. Recordar que los asuntos, las partes no pueden llegar a los tribunales laborales si no agotan esta etapa de conciliación y uno de los ejes principales de la reforma o de los éxitos que se pretende es que esta conciliación sea efectiva para que los conflictos laborales terminen en esta instancia administrativa sin necesidad de ir a juicio. En lo que se refiere a la infraestructura y a la creación de juzgados, el Consejo determinó que para la primera etapa se requerían 45 plazas de jueces de distrito. La convocatoria al concurso se publicó el 5 de junio. Fueron 3 etapas, un examen, un cuestionario escrito en donde participó el Instituto de la Judicatura, pero que fue validado mediante diversos comités del Ceneval. Luego un examen oral, la elaboración de un proyecto escrito, luego un examen oral ante miembros del Consejo de la Judicatura, un consejero, un magistrado ratificado y un juez ratificado, y finalmente se definieron los jueces para estas 8 entidades que tienen tribunales de asuntos individuales y un adicional que es Tribunal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México. Tuvimos una gran respuesta de personas que querían ser jueces de distrito, se inscribieron 3.030 personas, pero finalmente nada más pudimos aceptar a 45 vencedores que tomaron protesta ante el Pleno de la Suprema Corte el 17 de noviembre e iniciaron funciones, como lo había comentado, el 18 de noviembre. Todos nuestros jueces de distrito recibieron un curso de inducción porque
Pues como era un concurso abierto, muchísimas personas no pertenecían al Consejo de la Judicatura o al Poder Judicial de la Federación, no conocían las plataformas, los trámites internos del Consejo y también para generar, digamos, y que todos tuvieran básicamente los mismos conocimientos en materia laboral y de seguridad social, fue que generamos este curso de inducción que duró 172 horas para nuestros jueces de distrito, ya nombrados, que tomaron del 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2020. Esto no interfirió con sus funciones, dado que, como se los había mencionado, nuestros tribunales iniciaron con carga cero. Entonces, el número de expedientes que se recibieron durante los primeros meses fue muy bajo y estos cursos los tomaban en la tarde. En un momento más me voy a referir a los datos estadísticos. Respecto al resto del personal, las plazas de secretarios, actuarios y oficiales, por primera vez en el Consejo de la Judicatura y siguiendo la disposición del 15º transitorio, el Consejo de la Judicatura interpretó que todas las plazas tenían que someterse a concursos abiertos de oposición y garantizar la igualdad de oportunidades al personal de las juntas. Se concursaron un total de 249 plazas, la convocatoria se lanzó el 21 de agosto, los resultados se publicaron el 9 de octubre, iniciaron funciones el 18 de noviembre, pero todo el personal, secretarios, actuarios oficiales, se contrató con anticipación. Aunque iniciaron funciones el 18 de noviembre, se les contrató desde el 12 de octubre para que tomaran un curso de inducción de tiempo completo del 12 de octubre al 13 de noviembre y llegaran lo mejor preparados para el inicio de funciones de nuestros tribunales. Respecto de las plazas de secretarios, se inscribieron 686 concursantes, declaramos vencedores 81, de las plazas de actuarios, 988 concursantes, resultaron vencedores 38, y de las plazas de oficiales judiciales, de partes, analistas jurídicos o jurídicos ICE, que es la plataforma del Consejo, se inscribieron 596 personas y resultaron vencedoras 130. Como podrán darse cuenta, esto es un esquema, digamos, que fue por etapas. Primero procuramos capacitar a la mayor cantidad de personas a través de estos cursos de sensibilización y actualización, luego darles la especialización para que quienes se inscribieran a los concursos abiertos pudieran tener todos estos conocimientos en materia laboral, llegaran lo mejor preparados a los concursos y sobre todo, digamos, con los conocimientos necesarios para incorporarse a nuestros tribunales. Por lo que se refiere al eje de defensa adecuada, como se los comenté, uno de los ejes principales de la reforma implicó que no solamente asesora a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a los trabajadores, sino que ahora también interviene el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que antes no tenía facultades para asesorar en materia laboral. Se capacitó también a todos los asesores y defensores por cada tribunal, por cada juez. En las instalaciones del tribunal tenemos un asesor jurídico y un abogado que puede atender a todos los trabajadores que tengan dudas sobre cómo llevar su juicio e inclusive llevar la representación de los mismos en el juicio. Eh, lo que se ve al eje de armonización normativa, el Consejo de la Judicatura tiene muchísimos acuerdos generales y muchísimas disposiciones administrativas internas. En total tiene 1.798 disposiciones internas, de las cuales la unidad se dio a la tarea de revisar todas y cada una para identificar que 14 requerían adecuación normativa para ajustarlo a la implementación de la reforma, que básicamente están relacionados con jurisdicción y especialización de los órganos, actividad administrativa del Consejo, carrera judicial, prácticas judiciales, protección de datos personales, transparencia, interconexión tecnológica, responsabilidades administrativas, gestión de expedientes, integración de expedientes electrónicos y los listados de las personas que pueden fungir como peritos. En cuanto a la infraestructura, estas son las imágenes de nuestros tribunales ya funcionando. Esta es nuestra sede de Campeche, donde se advierte la sala de juicio oral, el tribunal en el exterior, las oficinas internas de los jueces. Campeche es nuestro tribunal más pequeño, por el número estimado de ingresos que teníamos desde la Junta. Aquí nada más hay un juez, una jueza de distrito asignada al tribunal. En Ciudad del Carmen, básicamente las mismas instalaciones. Aquí tenemos 2 jueces adscritos. En Tuxtla tenemos 4 jueces adscritos. Las salas de juicio oral son todas muy parecidas, cuentan con la mayor tecnología, que les digo que es donde estoy ahorita. Se graban las sesiones, participan los testigos y se activan los micrófonos de manera automática y todo esto queda una constancia para que eventualmente cuando se revisen los asuntos en amparo directo, los tribunales colegiados puedan ver exactamente lo que vio el juez de distrito al fallar y que se cumpla con el principio de inmediación, no solamente en la jurisdicción ordinaria, sino que cuando se revise en amparo, los magistrados puedan ver exactamente también las expresiones de las partes y cómo se desarrolló la audiencia. Eso es nuestro Tribunal de San Luis Potosí. Aquí nos instalamos en un edificio propio porque sí contábamos con espacios. Aquí tenemos adscritos 4 jueces. En Durango es un inmueble arrendado, tenemos adscritos 2 jueces.
en Villahermosa, en nuestro tribunal más grande. Aquí tenemos 9 jueces de distrito. Esto obedece principalmente a que al nivel de litigio en Tabasco viene por asuntos relacionados con Pemex. En el Estado de México instalamos 2 sedes, una en Naucalpan, donde hay 2 jueces, y otra en Toluca, donde hay otros 2 jueces. Y en la Ciudad de México está nuestro Tribunal de Asuntos Colectivos, donde están adscritos 5 jueces. Estas son las plataformas que les comenté que que desarrollamos: el Sistema Integral de Gestión de Expedientes, un asistente electrónico de audiencias que no había mencionado, pero que les permite a los jueces identificar los datos principales del expediente, guiones para la conducción de las audiencias, un cruce de información entre hechos y pruebas, lo cual permite que las audiencias se desarrollen de la manera más ágil posible, y esta calculadora electrónica de prestaciones a que me referí eh, un poco más atrás. En cuanto al presupuesto, para la primera etapa, la Cámara de Diputados etiquetó recursos para la implementación de la reforma a nivel federal, Consejo de la Judicatura. Nos dotaron de 375.3 millones de pesos, que aun cuando tratamos de adecuarnos y ajustarnos lo más posible, no pudimos. El presupuesto ejercido fue de 400.9 millones de pesos. Esta diferencia de 30 y tantos millones salió de economías al interior del propio Consejo de la Judicatura. Para la segunda etapa, que inicia el 1 de octubre de este año, como se los comenté, la Cámara de Diputados no etiquetó recursos, sino que vienen dentro del presupuesto global del Consejo de la Judicatura. Tenemos previstos 557 millones de pesos, que básicamente se corresponden porque en la primera etapa se incorporaron 8 entidades, mientras que en la segunda etapa se van a incorporar 13 entidades al sistema de justicia laboral. Y finalmente, pues mostrarles cómo se ha comportado el sistema desde que inició funciones con el corte al día de ayer, de cuántos asuntos han ingresado, cuántos conflictos laborales hemos tenido ya los tribunales. Recordar que estos son los que ya pasaron, en los que es regla general, por la etapa de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En el Estado de México tenemos al día de hoy 211 expedientes en trámite, en Campeche 206, San Luis 110, Tabasco 104, Zacatecas 93, Hidalgo 88, Chiapas 86, Durango 69, y en la Ciudad de México conflictos colectivos tenemos 45. Esto es la gráfica del comportamiento de cómo están. Naucalpan es nuestro tribunal con el mayor número de ingresos hasta la fecha, mientras que Toluca es el que tiene menos ingresos tratándose de asuntos individuales, y finalmente el Tribunal de Asuntos Colectivos, donde el 90% de los asuntos que se están tramitando son emplazamientos a huelga que se encuentran en etapa de conciliación. Eh, es cuanto, senadoras y senadores, quedo a sus órdenes para las inquietudes que tengan y poder tratar de solventarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jonathan Vaz. Le damos la palabra en primera instancia al senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien además de integrante de esta comisión es presidente de la Comisión de Minería. Adelante, senador Lucero. Gracias, senadora Claudia. Pues darle la bienvenida al juez Jonathan Vaz Herrera. Bienvenido a esta comparecencia, pues donde nos explica de una manera muy efectiva de qué manera se está trabajando en estos tribunales. Transitar a una justicia laboral más justa y expedita en México es aspirar y caminar a pasos grandes. La globalización les pone no solo en la mira y comparación con otros países, sino también el reto de romper con las barreras y así aspirar a ser ejemplo de, en primer lugar, de buenas condiciones de trabajo que como mexicanos y mexicanas merecemos. En este sentido, quiero expresar el reconocimiento que existe no solo en el gobierno federal, sino también por parte de la iniciativa privada y general de la sociedad, que ante esta pandemia han demostrado solidaridad para salir adelante ante estas condiciones que han sido inevitables. Quisiera preguntarle, hace unos momentos en el Senado de la República se acaba de aprobar la modificación de alrededor de 35 leyes laborales para dar igualdad salarial a las mujeres, que es una demanda muy sentida y que se ha venido dejando de muchos años. Quiero conocer su opinión. Si bien esta reforma todavía tiene que atravesar un camino, pues no creo que vaya a ser muy largo, ni que lleve mucho tiempo. Preguntarle cuál es su opinión, de qué manera va a impactar el trabajo que ustedes están realizando. ¿Se esperaría que hubiera más demandas laborales? ¿Se esperaría, pues no sé, conocer su opinión, juez Jonathan? Senadora Claudia Ruiz Massieu, agradecerle por la invitación a este evento y felicitarle por el mismo. Gracias.
Muchas gracias, senador Lucero. Le damos la palabra a la senadora Margarita Valdés, que además de integrar esta comisión, es secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Adelante, senadora. Gracias, senadora Claudia. Primero, felicitarte por lo puntual de los temas que hemos tratado siempre y que para algunas personas de formación como la mía de médica a veces son complicados por lo técnico, pero que siempre están tan bien estructuradas las pláticas que logramos ubicar nuestros estados y las necesidades de nuestros estados hacia ellas. Muchas gracias al maestro Vaz por su explicación tan clara. Y yo más que preguntarle algo técnico, me he dado cuenta que muchos de los programas federales, estatales, fracasan por no darles un seguimiento, por no ser puntuales en saber si lo que se programó, si lo que se organizó está dando los resultados a los que uno está esperándolos. Yo, a través de la senadora Ruizma Cies, solicito, maestro, si sea posible que se nos dé una evaluación puntual por cada estado de cómo los encontraron ustedes, por ejemplo, en este caso Durango, y cómo ahorita están viendo qué resultados, positivos, negativos, o si se están atorando. Y que en un futuro no lejano, senadora, también después de esa explicación, a nosotros se nos diga, mire, de cuando le explicamos estos resultados, ya ahorita vamos en otra etapa. En Durango sí hemos tenido muchos problemas en este sentido, ya que antes teníamos las juntas locales, luego se hicieron federales, no conocemos a quienes están ahí. La gente a veces había tenido que venir hasta la capital para atender sus asuntos y ahora es lo que yo quiero saber, si sí nos están dando mejores resultados. Eso es mi participación. Gracias, senadora, muy amable. Muchas gracias, senadora. Muy pertinente, creo, tu observación y además recojo por parte de esta comisión lo que debe ser el seguimiento que nosotros debemos dar y reiterar que la idea y la pretensión y lo que hemos hablado con el Poder Judicial a través del maestro Vaz es que podamos tener reuniones periódicas para ir justamente acompañando y pudiendo tener una sensibilidad del progreso o las áreas de oportunidad o los retos todavía pendientes de la implementación también en los estados puntuales. Maestro, por favor, para sus comentarios respecto de las intervenciones de la senadora y el senador. Muchas gracias, senadora. Y antes de dar respuesta puntual, comentarles que les hice llegar a través del licenciado Morelos Canseco no solamente la presentación, sino también un resumen ejecutivo de lo que implica la reforma, el anexo con la estadística desglosada por cada uno de los estados y el plan de implementación de la reforma, por si quisieran consultar alguno de los ejes a los que me referí brevemente. Todo lo tiene ya el licenciado Morelos Canseco. Refiriéndome a las inquietudes formuladas, en principio me refiero a la del senador Lucero Olivares sobre el tema de las reformas y lo que puede impactar en el salario igual entre hombres y mujeres y qué tanto impactará la reforma al sistema de justicia laboral. Comentarle, senadores, que en realidad la reforma de 2019 es una reforma procesal al sistema de justicia laboral que implicó el cambio, básicamente, de la tramitación de expedientes escritos ante la Junta Federal, que veía la Junta Federal donde había mucho rezago. Muchas cosas pueden obedecer a falta de presupuesto o algunas otras cuestiones administrativas al interior de las juntas, y lo que busca la reforma de 2019 es transformar o trasladar la impartición de justicia laboral de las juntas, tanto federal como locales, que pertenecían al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial Federal, en el caso del ámbito federal, o a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, pero sobre todo lo que importa es una reforma procesal que pasa de de expedientes que se tramitan en forma escrita a juicios orales, donde todo se tramita mucho más rápido, donde el juez está en contacto con las partes y puede formarse una mejor opinión sobre la materia del conflicto y poder emitir una sentencia mucho más ajustada a las pretensiones de las partes y sobre todo por lo que está observando en función del principio de inmediación. A su pregunta expresa de las diferencias del salario o conflictos entre hombres y mujeres por el salario o las condiciones diferenciadas que reciben las mujeres, comentarle que la Ley Federal del Trabajo se reformó en 2012 para tratar estos temas, digamos, hace ya 8 años,
De hecho, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece un concepto de igualdad sustantiva, donde se señala que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que menoscababa o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Entonces, pues la intención que ha tenido el Poder Legislativo ha sido desde 2012 en tratar de generar esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En cuanto al número de conflictos que vamos a recibir, como se los comentaba, una de las principales apuestas del nuevo sistema es la conciliación. Entonces, lo que se busca es que la mayor parte de las controversias se solucionen ante este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde para que se den una idea, lo que dice la ley es que el procedimiento debe durar máximo 45 días, mientras que actualmente los juicios laborales en las juntas pueden durar 5, 6, 7 años. Lo que se busca es que este Centro de Conciliación resuelva la controversia en 45 días y solamente que no la resuelva, entonces que llegue a juicio. Los tiempos de juicio, para que sea una idea, conforme a la reforma, oscilan entre 4 y 5 meses entre que se presenta la demanda hasta que se emite la sentencia, con lo cual se abate pues considerablemente el tiempo que tienen las partes para resolver los conflictos. Refiriéndome a las inquietudes de la senadora Margarita Valdés, el caso específico de Durango, y aparte entiendo que los dos son de Durango, entonces, por lo que se refiere al caso de Durango, comentarles que tuvimos una situación especial. Lo que trató de hacer el Poder Judicial de la Federación es que donde existieran juntas federales, en esas sedes, instalar nosotros nuestros tribunales federales. En Durango hay una situación muy particular con unos municipios que se conocen como la zona de la Laguna. En Durango actualmente hay 2 juntas federales de conciliación y arbitraje, la 33 y la 42. Cuando implementamos la reforma, desde un inicio, con esta idea de atender, digamos, las juntas donde tuvieran el menor número de expedientes, consideramos iniciar nuestro tribunal laboral con jurisdicción en todos los municipios de Durango, con excepción de la zona de la Laguna, que le corresponde a la Junta 42. Y es que esta Junta 42 no está en Durango, ejerce jurisdicción en Durango, pero se encuentra en Torreón, que entiendo es muy cercano por esta zona de la Laguna. Entonces, nosotros implementamos el tribunal de Durango con 2 jueces. Y lo que estamos haciendo con este seguimiento que mencionaba, prácticamente cada semana, si no es cada 15 días, tenemos reuniones con la Secretaría del Trabajo y con el Centro Federal de Conciliación, el ministro Franco, el consejero Molina y el director del Instituto de la Judicatura Federal. Lo que tengo yo la instrucción es de ir analizando el comportamiento del número de ingresos que está recibiendo nuestro Tribunal de Durango, a la par del número de ingresos que está recibiendo la Junta Especial 42 en Torreón respecto de municipios de Durango, con el propósito de determinar si es posible que en 3 o 4 meses nuestro Tribunal Laboral Federal pueda absorber todos los juicios laborales que le corresponden a la zona de la Laguna. Todo esto depende de las cargas de trabajo que se tengan. Originalmente teníamos previsto que esta zona de la Laguna, la reforma laboral, se implementara cuando entrara Coahuila al sistema de justicia laboral, porque la Junta está en Torreón. Y los datos que nos daba la Junta eran de expedientes que están en Torreón, aun cuando son municipios de Durango. Sin embargo, estamos analizando y creo que sí va a ser factible que nuestro Tribunal Laboral Federal de Durango asuma a la brevedad los conflictos de la Junta 42, que les repito está en Torreón y que corresponde a municipios de Durango. En cuanto a los resultados y la evaluación puntual, como les comentaba, uno de los principales cambios que estamos teniendo es el uso de las plataformas. Este sistema integral de gestión de expedientes nos permite analizar en tiempo real cuántos expedientes están ingresando en nuestros tribunales laborales. Reportarles que en estas reuniones que tenemos semanalmente con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nosotros previmos cuántos ingresos podríamos tener. Lo que vimos fue cuántos expedientes había en las juntas y cuántos de los que había en la junta egresaban por conciliación. La junta, aunque realmente no era muy efectiva en temas de conciliación, sí tenía un porcentaje de asuntos que no llegaban a sentencia, sino que convencían a las partes de un arreglo. Tienen un porcentaje del 15%. Nosotros, cuando calculamos nuestros ingresos a tribunales laborales federales, generamos la proyección de las juntas, descontamos este 15% de conciliación y vimos cuántos asuntos nos podían ingresar. En todos nuestros tribunales, sin excepción, nos están llegando menos expedientes de los que teníamos previstos. Y esto obedece a que fundamentalmente
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está llevando a cabo una labor muy intensa en temas de conciliación. En las reuniones que tenemos semanalmente con ellos nos están reportando que del 15% de conciliación efectiva que tenían las juntas, actualmente el centro tiene un 45% de conciliación efectiva. Son conflictos que se resuelven en esta instancia administrativa dentro de 45 días y que hace que las partes no tengan que acudir a juicio, que era precisamente uno de los principales aspectos que se buscaba con la reforma, impartir, digamos, resolver las controversias lo más pronto posible y no retrasar la impartición de justicia. En cuanto a los resultados en el tiempo, y como lo comentaba la senadora Ruiz Massieu, obviamente la disposición del Consejo de la Judicatura Federal y de la unidad a mi cargo de tener cuantas reuniones ustedes consideren convenientes y con la periodicidad que ustedes lo dispongan para irles reportando cómo se está comportando el sistema. Nosotros lo analizamos semanalmente, precisamente con esta idea de ver cómo se está comportando para tomar acciones o decisiones, sobre todo porque lo que les decía, estamos con miras a la segunda etapa de octubre de este año y la tercera en mayo del año que viene. Lo que queremos es identificar todas las áreas de oportunidad lo más pronto posible para que cuando implementemos la segunda etapa en octubre de este año, las hayamos podido solucionar. Todo esto es nuevo, los juicios laborales orales son nuevos, entonces para todo el sistema, tanto para litigantes, trabajadores, patrones, para los propios poderes judiciales, para los centros de conciliación, el sistema es nuevo y no sabíamos cómo se iban a comportar, y es realmente a partir del 18 de noviembre que estamos teniendo datos duros que analizamos semanalmente. Solamente como referencia, senador y senadora, en Durango tenemos al día de hoy 69 expedientes en trámite, que son muy poquitos. Quiere decir que la conciliación está siendo muy efectiva ante el centro y por lo tanto no tenemos tantos ingresos de juicios en nuestros tribunales laborales federales. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Le damos la palabra a la senadora Verónica Martínez del Grupo Parlamentario del PRI y del Estado de Ecuador. Gracias, senadora. El tema de los retos en la coordinación para empatar la implementación federal y local en las etapas establecidas con base a la etapa en marcha, ¿cómo se ha dado esta coordinación? En particular, por ejemplo, en Coahuila, quisiera saber si va a entrar en esta tercera etapa y si hay algo que pueda hacer para agilizar o facilitar este proceso. Hasta el 2019, las juntas federales de conciliación y arbitraje tenían un rezago de aproximadamente 438,000 casos, y se dice que durante la pandemia ascendió a otros 500,000 casos aproximadamente. Reconocemos que las juntas de conciliación han padecido por muchos años de una crisis de insuficiencia presupuestal y de recursos humanos para dar trámite pues a todos los casos rezagados. Y en este sentido, quisiera preguntarle cuál es la estrategia que se ha diseñado por parte del Consejo de la Judicatura Federal para enfrentar este preocupante nivel de rezago de cara a la transición hacia el nuevo modelo de justicia laboral. Muchas gracias, senadora. No sé si hubiera algún otro senador o senadora que quisiera hacer uso de la palabra. De lo contrario, yo quisiera también aprovechar y hacerle una pregunta. En mi intervención inicial hice mención al primer informe de la Junta Independiente de Expertos Laborales para México de Estados Unidos que presentaron a final del año pasado. Y en ese informe se destacó que la Junta había identificado una serie de preocupaciones serias en relación al proceso de aplicación de la ley laboral, que dice en ese informe la Junta, creen que deben abordarse con prontitud. Los contratos de protección que se firman con sindicatos controlados por las empresas sin que los trabajadores conozcan su contenido, el retraso en el inicio de operaciones del Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral, del cual afirman que los nuevos contratos solo se depositarán a medida que se negocien, lo que puede tardar, y dice este informe, hasta 2 años, a pesar de ser un requisito que debe concluirse antes de mayo del 2023. Y otro de los problemas o de los alertas que señalan es la existencia de prácticamente 600,000 contratos que todavía tienen que legitimarse. En ese sentido, este equipo de expertos de Estados Unidos sugirió promover una reorganización del calendario de implementación de la reforma de justicia laboral
para que se alineara mejor con el anexo 23A del TEMEC, que contiene los compromisos exclusivos de México en esta materia. Yo le quisiera preguntar, maestro, que si desde la perspectiva del Poder Judicial y de la unidad que usted encabeza, considera que es necesario atender esta recomendación para que México esté en condiciones de cumplir plenamente con los compromisos en materia laboral en los plazos que acordamos y además preguntarle cuáles de las preocupaciones que señaló esta Junta de Expertos Laborales cree que deban atenderse, digamos, con mayor prontitud para evitar posibles controversias en el marco del TEMEC. Adelante, maestra. Por supuesto, senadoras. Primero me refiero a la pregunta de la senadora Verónica Martínez y antes de darle respuesta, quizá regresarme un poquito nada más a cómo es el sistema de justicia laboral en nuestro país. Hasta antes de la reforma efectivamente existía una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, está en Ciudad de México y que aparte tiene, digamos, como sus oficinas regionales en los estados, que son lo que les llaman las juntas especiales. Y por otro lado están las juntas, y esas son federales. Por otro lado están las juntas locales de conciliación y arbitraje que dependen de cada uno de los gobiernos estatales y que están adscritas también a los poderes ejecutivos locales. ¿Cómo puedo saber si un conflicto laboral lo tengo que ir a demandar ante la Junta Federal o lo tengo que ir a demandar ante las juntas locales, hasta antes de la reforma? Todo depende del tipo de industria, o sea, no es por el territorio. Por ejemplo, si yo soy un trabajador de una tienda de autoservicio y soy despedido, tengo que ir a la junta local, pero si soy en Durango. Pero si soy trabajador de la industria vidriera en Durango, tengo que ir a demandar ante la Junta Federal. Entonces, la distribución entre lo federal y local, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, depende del tipo de industria. Ahora, refiriéndome ya a la pregunta de la senadora Verónica Martínez, ¿cómo está el tema de la coordinación entre las autoridades laborales federales y locales? ¿Cómo funciona? ¿Y qué ha pasado con el rezago que se advierte en Coahuila y los temas de la entrada de implementación en la tercera etapa? Y en un momento más me refiero a sus preguntas, senadora Rismosier. Respecto de lo primero, la coordinación entre nivel federal y local se realiza precisamente a través de este Consejo de Coordinación de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que les mencionaba que está previsto en los transitorios de la Ley Federal del Trabajo de 2019 y que es un órgano colegiado que preside la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, representantes de la CONAGO, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la Comisión Nacional de Secretarios del Trabajo. Nosotros como a nivel federal participamos con un representante en esas reuniones que se llevan a cabo cada 3 meses en el consejo como tal y acuden todas las autoridades locales y las que mencioné federales. ¿Qué hacemos a nivel federal? Pues por un lugar, les compartimos todos los materiales de capacitación, o sea, todo lo que nosotros hicimos en sensibilización, actualización y especialización para capacitar a los operadores, se lo compartimos a todos los tribunales locales para que ellos mismos, con independencia de que nosotros hubiéramos recibido alumnos de todos los estados, que ellos pudieran replicar en sus entidades federativas estos esquemas de capacitación. ¿Qué otra cosa les ofrecemos? Un esquema de apoyo en cuanto al diseño de sus plataformas, de seguimiento, decirles cómo visualizamos nosotros la creación de nuestros tribunales, qué infraestructura previmos, con qué facultades, con qué tipo de personal. Sin embargo, es importante destacar que en el ejercicio de la autonomía que tienen cada uno de los estados, ellos decidieron qué modelo adoptar. Ellos decidieron cuántos tribunales, cuántos jueces, cuántos secretarios, porque eso dependía de lo que ellos definieran al interior del estado y sobre todo del presupuesto que tuvieran a nivel local, porque la implementación a nivel federal dependió completamente de los recursos etiquetados que teníamos de Cámara de Diputados, pero la implementación a nivel local, digamos de los tribunales locales laborales, dependió de los presupuestos que tenía cada uno de los estados. En cuanto al tema específico del rezago, senadora Martínez, es importante destacar que la reforma lo que previó fue que nuestros tribunales, tanto federales como locales, inician con carga cero. ¿A qué me refiero con esta carga cero? Esto es, todos los asuntos que estaban en trámite ante la Junta Federal y ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, se los quedaron ellos. O sea, no es que nos hayan transferido todos los expedientes, sino que esos se los quedaron ellos. Las juntas tienen que seguir tramitando esos expedientes, emitir las sentencias y eventualmente cuando terminen
de tramitar y dictar sentencia en todos esos expedientes que llegaron hasta el 17 de noviembre de 2020, las juntas van a desaparecer. A nivel de los tribunales, nuestros tribunales laborales federales están resolviendo todos los conflictos a partir o que se generan a partir del 18 de noviembre de 2020, lo mismo que los tribunales locales, todo lo que se recibe a partir del 18 de noviembre de 2020. Pero todos los expedientes que ya estaban en trámite los conservaron la Junta Federal y las juntas locales de conciliación. Por esto es que cuando les mencionaba en los transitorios de la reforma, se obligó a las juntas locales a preparar un estudio sobre cómo podían abatir el rezago que tenían para dictar las resoluciones. La presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en estas reuniones del Consejo, donde no forma parte, pero participa como invitada, nos ha reportado que están haciendo todo lo posible para abatir el rezago que tienen, pero tenían alrededor de 1 millón de expedientes pendientes de resolver. Entonces, digamos que nosotros como Poder Judicial Federal no intervenimos de ninguna manera en los expedientes que ellos tienen. Son asuntos, digamos, tramitados bajo el sistema anterior, bajo reglas procesales anteriores y donde nosotros como Poder Judicial Federal no tenemos ninguna intervención porque estaríamos invadiendo las facultades que tiene la Junta Federal, que tiene que concluir todos esos asuntos que tenía en trámite. En cuanto a nosotros como Poder Judicial Federal, las estadísticas, ahorita es muy pronto porque solamente tenemos asuntos en trámite. Ya se dictó la primera sentencia bajo el nuevo modelo y curiosamente se dictó en Durango. Pero es muy pronto para tener datos sobre cómo se está comportando el sistema nuevo. Sin embargo, los tiempos procesales que tenemos nosotros, le puedo asegurar que no tendremos este rezago que se presentaba en las juntas. El Poder Judicial Federal en los juzgados de amparo prácticamente no tiene rezago. En el Poder Judicial Federal se reciben alrededor de 1 millón de asuntos al año. Y normalmente egresan el 90 o el 95% de los asuntos. Prácticamente no tenemos rezago en los tribunales de amparo. Es lo mismo que buscamos en nuestros nuevos tribunales laborales. No tener rezago, por esto esta infraestructura, por esto este número de personal, por esto todas las herramientas tecnológicas, pero es algo que solamente podemos atender de los asuntos que ingresaron del 18 de noviembre en adelante, pero no tenemos ningún tipo de intervención en cómo van a abatir el rezago las juntas federal, la Junta Federal con sus juntas especiales y la Junta Local en el caso de Coahuila. Y refiriéndome a su última pregunta, efectivamente Coahuila entra hasta la tercera etapa. Es uno de los estados que tiene un alto índice de litigio en materia laboral. Nosotros siempre esperamos que a nivel federal, con la experiencia que está teniendo el Centro Federal de Conciliación, pues que el porcentaje de conciliación se mantenga en el 45% o inclusive sea más alto, de forma tal que tengamos el menor número de ingresos a tribunales, sino que todo se agote en estos 45 días de etapa conciliatoria ante una instancia administrativa. Refiriéndome a las preguntas de la senadora Ruiz Massieu y sobre el informe que rindieron este grupo de expertos. Efectivamente, mencionaron varias cosas que tenían pues mucha preocupación sobre el proceso de aplicación de la ley laboral con prontitud. Este informe está básicamente relacionado propiamente con la actividad de las juntas. De hecho, inclusive en el propio reporte se menciona que no hay datos suficientes de cómo se ha implementado el nuevo sistema de reforma. Hacen referencia en ese informe al plan de implementación que ya les mencioné hace un momento, a cómo decidimos cuántos jueces, a cómo decidimos nuestra infraestructura, pero inclusive en el informe aclaran que es muy pronto y que no tienen datos para saber cómo se está conformando el nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, el informe se refiere mucho a la situación de la justicia laboral en las juntas, ¿no? En cuanto a los contratos de protección que menciona el senador Ruiz Massieu, este es uno de los principales aspectos de la reforma. Se procura o se pretende evitar la existencia de estos contratos de protección con las empresas donde los patrones se ponían de acuerdo con los sindicatos. Actualmente, bajo esta directiva del voto libre, personal y secreto de los trabajadores para elegir a sus directivas sindicales, se exige que para que puedan llegar a juicio tienen que tener un documento que le llaman constancia de representatividad, que expide el centro. ¿Qué es esta constancia de representatividad? Implica que el centro ya validó que los trabajadores que ejercieron su voto y efectivamente son los que tienen la intención de tener la titularidad
del contrato colectivo y son los que si emplazan a huelga, actualmente, conforme al sistema anterior, cualquier sindicato podía emplazar a huelga y generaban estos contratos de protección o sindicatos inclusive que no tenían trabajadores en los centros laborales y podían emplazar a huelga. Con la nueva reforma legal, para poder emplazar a huelga es necesario acompañar esta constancia de representatividad, lo que implica que el Centro Federal ya validó previamente que efectivamente son los trabajadores del centro de trabajo, de cada centro, los que efectivamente están manifestando su voluntad de solucionar una controversia frente al patrón. Entonces, estos contratos de protección se eliminan con la reforma, con la constancia de representatividad. En cuanto al retraso de inicio de operaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como les comentaba, a nivel federal hay un centro federal y hay centros locales de conciliación. La diferencia es que el Centro Federal no solo realiza facultades de conciliación, sino que también realiza todas las facultades de registro de los contratos colectivos, de asociaciones sindicales y demás. Esto no depende del Poder Judicial, digamos, es el propio centro, que es un ente autónomo del poder Ejecutivo. Sin embargo, en estas reuniones semanales que tenemos, les puedo reportar en forma preliminar que lo que hizo el centro de un inicio fue adelantarse a los tiempos. Conforme a la reforma legal, efectivamente tenía 2 años para iniciar sus funciones. Esto es el 1 de mayo de este año. Sin embargo, hicieron todos los esfuerzos necesarios para adelantarse e inclusive entrar en funciones. Originalmente era el 1 de octubre, pero se fue hasta el 18 de noviembre. ¿Qué hicieron durante todos estos meses? Que ha sido un trabajo enorme, porque tienen que recibir todos los expedientes de las juntas locales y de la federal, digitalizarlos y meterlos en su propia plataforma. Sé que durante estos meses han hecho todas estas funciones, sin embargo, todavía no les vencía el plazo para finalizar este registro. Lo han ido adelantando. En cuanto a las facultades de conciliación, tenían que iniciar funciones en mayo de este año, pero también se adelantaron. Entonces, propiamente no hay un retraso en el inicio de operaciones, sino que inclusive se adelantaron. Y en cuanto a los 600,000 contratos colectivos que están pendientes de legitimar, esto es cierto. El tema es el 11º transitorio y a lo que comentaba, senadora, de qué se podría hacer para cumplir con nuestros socios comerciales esta parte, es que el 11º transitorio del decreto de reformas de la Ley del Trabajo de 2019 efectivamente prevé que los contratos colectivos existentes se tienen que revisar. Sin embargo, dice el primer párrafo que se tienen que revisar al menos una vez durante los 4 años posteriores a la emisión del decreto. Entonces, esto quiere decir que efectivamente hay muchos contratos colectivos pendientes de legitimar. Sin embargo, la propia reforma legal dio este plazo muy amplio de 4 años para lograr esta legitimación. Sé que la Secretaría del Trabajo ha hecho campañas de difusión muy importantes con los con los sindicatos, con los patrones, que también lo han hecho a nivel local, para tratar de invitarlos a que hagan esta legitimación lo más pronto posible. Sin embargo, legalmente la disposición establece un máximo de 4 años, que podría haberse reducido, pero ello requeriría una necesariamente reforma legal. Es cuanto, senadoras y senadores. Muchas gracias, maestro. Pues sin duda la implementación de la reforma en materia de justicia laboral es un desafío sin precedente para el Poder Judicial de nuestro país, tanto en el orden federal como en el orden local. La decisión de consolidar la justicia del trabajo en el ámbito judicial y cerrar el capítulo de los órganos tripartitas con la participación de las representaciones de los trabajadores y los empleadores es un reto institucional mayúsculo y agradecemos mucho esta visión que nos da de cómo se ha planteado el Poder Judicial, el poder ir instrumentando esta reforma. Creo que los desafíos que se tienen nos quedan claros, que nos genera, pues, si no la inquietud, sí el interés de ir dando un seguimiento puntual, como decía la senadora Margarita Valdés, de cómo se va avanzando en este reto y de cómo también podemos nosotros como Poder Legislativo identificar dónde podemos realizar un acompañamiento más efectivo o si hay alguna acción legislativa que podamos nosotros realizar para ayudar a que este proceso de implementación sea pues más ágil y podamos ir cerrando estas brechas de desafíos que se van
presentando conforme avanzan las distintas etapas. De verdad, le agradecemos mucho de nueva cuenta al Poder Judicial esta apertura. Le comparto a mis compañeras y compañeros integrantes de la comisión que recibimos ya de parte del maestro la presentación y un dossier con información que se les repartiremos hoy mismo, y con ello quedamos en extenderle los miembros de esta comisión una invitación para reunirnos en un par de meses conforme avance esta primera etapa y podamos hacer un seguimiento ya, y en esa siguiente reunión nos gustaría mucho tener una visión más problematizada de lo que ha sucedido. Entendemos que está apenas iniciando esta primera etapa y que todavía no hay datos, usted mismo nos lo dijo, que puedan permitirnos una evaluación más fina, pero en unos meses quizás sí ya tendremos la oportunidad de conocer más la visión del Poder Judicial, de dónde están estos retos, los problemas o incluso las lecciones que se puedan ir previendo de cara al futuro. Agradecerle nuevamente, maestro, y de nueva cuenta al ministro presidente y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, al ministro Saldívar, esta disposición. Y bueno, pues habremos de tener también una reunión con la Secretaría del Trabajo para que desde el ámbito del Poder Ejecutivo, que tiene la otra parte del reto, podamos también allegarnos de los pormenores de este proceso de implementación. Muchas gracias a las integrantes e integrantes de esta comisión, al maestro Jonathan Vaz Herrera también, y que tengan todos muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y quedo atento a nuestras futuras reuniones. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.